Hermanos, buenos días. Hoy compartiremos el pan y el vino, conmemorando así la Cena del Señor. Recordemos que celebrar la Santa Cena es un mandato que nuestro Salvador, el Señor Jesucristo, dejó instituido, para que cada vez que celebremos este mandato, recordemos su muerte, pero también su resurrección. Él celebró el nuevo pacto con los mismos hombres comunes, iguales a nosotros, que más adelante lo habrían de traicionar, negar y abandonar. En Lucas 22, 3 al 6 podemos leer cómo Judas lo vendió. Y la palabra dice lo siguiente: entró Satanás en Judas, por sobrenombre Iscariote, el cual era uno del número de los 12. Y este fue y habló con los principales sacerdotes y con los jefes de la guardia, de cómo se los entregaría. Ellos se alegraron y convinieron en darle dinero, y él se comprometió y buscaba una oportunidad para entregárselo a espaldas del pueblo. Y en el mismo capítulo de Lucas, en el 22, 59 al 65, podemos encontrar cómo Pedro lo traicionó y lo negó, y el maltrato al que Jesús fue sometido. Pedro amaba a Jesús cuando prometió serle leal, pero Pedro no conocía su propia debilidad. Pedro lloró y sus lágrimas fueron de arrepentimiento verdadero, todo lo contrario que Judas, porque Judas estaba lleno de remordimiento, no de arrepentimiento, a pesar de que sabía exactamente lo que había hecho. Iglesia Bíblica Gesed, en esta semana que concluyó, ¿cuántas veces habremos negado, al igual que Pedro, a nuestro Señor con nuestro comportamiento? Y al igual que Pedro hemos encontrado el arrepentimiento de una manera genuina. ¿Cuántas veces, al igual que sus demás discípulos, habremos huido de Él, olvidando sus enseñanzas? ¿Cuántas veces menospreciamos el padecimiento de nuestro Salvador en la cruz? Y a pesar de todas las ofensas y menosprecios, Él ya ha perdonado nuestros pecados. No debemos olvidar que el Señor Jesús sufrió todo este maltrato, humillación y dolor, no solo por sus discípulos, sino que también lo hizo por amor a nosotros, a los que hoy estamos aquí presentes, que ese amor lo llevó a pagar nuestros pecados hasta la muerte y muerte de cruz. Nuestro Señor Jesucristo no solo padeció todo lo anterior, sino que también fue separado de su Padre, porque decidió convertirse en maldición y recibir el castigo que nosotros debíamos recibir por nuestros pecados. Así nos los explica el apóstol Pablo en la segunda epístola a los Corintios 5:21, que dice lo siguiente: al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Cuando la Biblia dice que Cristo se hizo pecado, significa solo en cierto sentido, que Dios lo trató como si fuera un pecador, aunque no lo era. En la cruz, Dios trató a Jesús como si Él hubiera personalmente cometido cada pecado de cada persona que creería en Él, aunque en realidad no había cometido ninguno. Hermanos, hoy hace más de 2000 años estaba el Salvador colgando en un madero, clamando: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Y es que el Padre estaba descargando en Jesús toda la ira que el pecado de la humanidad había provocado en Él. Y a pesar de que Él sabía todo lo que iba a padecer, Él hizo el nuevo pacto con sus discípulos y con nosotros, su iglesia. Hermanos míos, acompáñenme. Entremos al trono de la gracia y pidamos a Dios Padre perdón por nuestros pecados. Tomemos un breve tiempo para ponernos a cuentas con nuestro Señor y llegar de una manera digna a la mesa. Tomemos un par de minutos para orar y pedir perdón. Padre bendito, a pesar de cómo somos, de nuestro pecado, Señor,
tú descendiste de tu trono y te convertiste en un hombre, Padre, para recibir todo el castigo que nosotros merecíamos. Y por ello, Señor, hoy te pedimos perdón. Perdónanos, Padre. Perdónanos por cada ofensa que hemos hecho para contigo. Perdónanos, Señor, pero también ayúdanos a arrepentirnos, porque a veces hasta eso nos cuesta trabajo, Dios. Ayúdanos a tener en cuenta todo ese martirio y sufrimiento que tú padeciste, para que hoy nosotros podamos estar dignos ante ti en este momento tan especial para nosotros. Recordar que tú hiciste un pacto en el que tú pusiste todo, Señor, y nosotros solo cooperamos con nuestro pecado. Perdónanos, Padre, y ayúdanos, Señor, ayúdanos a ser cada día mejores, a buscar ese camino de santidad que tú nos has mostrado ya y al cual tenemos que imitarte, Señor. Gracias, Padre. Bendito eres en el nombre de Jesús. Amén. Porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan, y habiendo dado gracias lo partió y dijo: tomad, comed, este es mi cuerpo que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Le voy a pedir a nuestra hermanita Ari que ore por favor por el pan y por lo que representa. Vamos a orar, hermanos. Padre, te adoramos en esta mañana porque reconocemos tu infinito amor y tu infinita bondad, Señor, para con nosotros, al haber enviado, Señor, a tu Hijo Jesucristo a la cruz en nuestro lugar. Te damos gracias, Señor, porque por amor a ti, Señor, por amor a nosotros, tu Hijo Jesucristo hizo este sacrificio donde su cuerpo fue inmolado, Señor, fue lacerado, Padre, y te adoramos, Señor, en esta mañana, porque por medio de ese sacrificio hoy tenemos vida en ti, Señor, y hoy podemos tener esa comunión y esa relación contigo. Oramos, Señor, porque tú bendigas este pan que representa tu cuerpo y que tú bendigas a cada uno de nuestros hermanos, Señor, que está participando con nosotros de este memorial. En Cristo Jesús. Amén. Amén. Participemos. Asimismo, tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Le voy a pedir a nuestro hermano Eduardo, puedes orar por lo que representa el vino, por favor. Vamos a orar, hermanos. Dios bendito, cuántas gracias te damos, Señor, porque enviaste a tu Hijo a morir en nuestro lugar, Señor, a derramar esa preciosa sangre por cada uno de nuestros pecados, Señor. Gracias porque ese amor lo llevó a padecer todo ese sufrimiento, Señor, pero sabiendo que los que creeríamos en su sacrificio, Señor, a los que adoptaste como hijos, seríamos cubiertos por esa sangre, Señor, y perdonarías todos nuestros pecados con ese sacrificio, Señor. Te rogamos porque tú bendigas esta copa, Señor, pero sobre todo lo que representa y lo que nos recuerda, esa preciosa sangre derramada por nosotros, Señor. Ayúdanos a llevar este sacrificio en nuestra mente y en nuestro corazón todos los días, Señor, y a tener una vida digna delante de ti, Señor. Gracias damos por todo, Señor. Te pedimos esto en Cristo Jesús. Amén. Amén. Participemos. Así pues, todas las veces que comiereis este pan y bebiereis esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Mis hermanos, Cristo padeció, murió y resucitó por amor a nosotros. Y hoy estamos esperando su regreso, porque es inminente. Cristo pronto estará de regreso por su iglesia. Amén. 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 Buenos días, hermanos. Vamos a tener un domingo diferente. Es un domingo
un poco extraño por lo que pasa en nuestro corazón y en nuestra mente. Y siempre trato de tener escrito, aún incluso lo que voy a decir. Y hoy tenía esto planeado para nosotros, lo que Dios puso en mi corazón, y era respirar profundo. ¿Podríamos respirar todos profundamente? Ciertamente podría morir hoy antes de comenzar este sermón. De hecho, podría morir cualquiera de nosotros antes de que este sermón termine. La verdad es que es muy fácil tomar el domingo como un día ordinario o un domingo ordinario, sin pensar en la inmensidad del amor de Dios al dejarnos permanecer de pie en este momento. Y esto lo decía porque tú y yo podemos pasar un domingo ordinario reuniéndonos de manera presencial, venir, cantar, tomar la cena del Señor, escuchar la palabra e irnos y que no pase nada. Pero el solo hecho de respirar es un acto de amor de Dios, y de esto es lo que vamos a tratar en esta mañana. Y tú y yo podríamos estar distraídos con la rutina de cada domingo, con el temor de una enfermedad o la lista de quehaceres antes de que comience la semana, o con la escuela o el trabajo. Pero aún así, en todo eso, Dios quiere que nosotros recordemos su gran amor. Agradezcamos juntos en oración y pidamos no distraernos en la rutina de un domingo, porque es un domingo más que Él permanece con nosotros. Amén. Amén. Amado Dios, en esta mañana agradecemos porque tú permites que estas cosas que suceden en este momento, de no reunirnos de manera presencial, sean nuestra manera de recordarnos que permanecemos en ti y que tú permaneces en nosotros. Tú nos recuerdas, Señor, tu gran amor, que tú no nos dejas de amar. Y Padre, que todo lo que está sucediendo es porque aquí, Señor, se predica de ti, se exalta tu nombre y se desea, Señor, que tú seas honrado en los corazones de cada persona. Gracias, Dios, por este tiempo y por tu palabra. Ayúdanos, Señor, a estar centrados en ti. Por Cristo Jesús. Amén. Muy bien, estamos retomando nuestra serie de las cartas de Juan a la iglesia. Y recuerda que él está interesado en que la iglesia pueda despertar y no dejarse engañar por ellos mismos, pero también por lo que otros andan argumentando sin fundamento doctrinal. Recuerda que había ahí una secta que se estaba desarrollando y que Juan estaba interesado en decirle a las personas que no se dejaran dominar por esas doctrinas. Y terminamos el versículo 29 del capítulo 2 de esta primera carta de Juan con el argumento de los nacidos de Dios, o sea, quiénes son verdaderamente sus hijos. Y hoy veremos las realidades de lo que son, de los que son verdaderamente hijos, y por ende miraremos la realidad de aquel que aún no ha nacido de nuevo. Y para ver estas realidades tenemos que entender los privilegios que Dios nos ha dado como hijos amados. Y esa palabra es muy importante, y este es el primer punto: amados por el Padre. Y vayamos a este primer versículo de este capítulo 3. Y dice: mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Vean qué interesante. ¿Cómo obtengo la paternidad de Dios? ¿Puedo obtener la paternidad de Dios?
por mis méritos, por las cosas que hago, por las cosas que dejo de hacer? ¿O cómo obtengo esa paternidad de Dios? La verdad es que es por su gran amor. Y esta es una pregunta cualitativa, o sea, la intención es resaltar el amor del Padre. Juan está haciendo que nosotros podamos mirar cuál amor nos ha dado el Padre. No nos dice cuánto amor, sino que nos dice cuál amor nos ha dado el Padre. Él está interesado, el apóstol está interesado en querer restaurar el decreciente entusiasmo de sus lectores y quiere volverlos a llamar a su primer amor. Hay algunas versiones en el original que nos dice que este versículo 1 termina con una frase: mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios, y se añade, y lo somos. Por eso vas a encontrar en algunas versiones de la Biblia que así se menciona. ¿Por qué? Porque está afirmando que lo somos, que somos hijos de Dios, no por lo que nosotros hemos hecho, sino por esa calidad de amor del Padre. Cuando hay un bebé en casa, cuando hay un bebé recién nacido, normalmente hay atención para él. Pero con el tiempo puede no haber tanta ternura como en el principio, o puede no haber tantas atenciones como en el principio, porque las cosas van cambiando. Pero no así con el amor de Dios. Y qué interesante, porque el amor de Dios no es solamente a una persona, sino que nos habla en plural, nos habla a los hijos de Dios. Y en esa palabra estamos incluidos tú y yo. O sea que Él es amoroso con todos por igual. Él es amoroso contigo y conmigo, pero con nosotros ha sido un amor especial. Y veamos en la primera parte de este versículo, ¿cómo es el amor de nuestro Padre? Y ahí en pantalla va a aparecer. En primer lugar, podemos ver que su amor es voluntario. Nos dice este versículo, nos ha dado su amor. Por otra parte, su amor es generoso. ¿Cuál grande amor nos ha dado el Padre? Si nosotros pudiéramos leerlo con profundidad y en su original. Pero también nos señala, su amor es incondicional. Nos ha dado. También nos recuerda que su amor es eterno. ¿Cuál amor? ¿Cuál amor ha designado el Padre para nosotros? El mismo que emana de su carácter. Y también nos recuerda que su amor es perfecto. O sea que, ¿de quién proviene este amor? ¿O de dónde proviene este amor? Del Padre perfecto. Entonces, ¿qué está sucediendo en mi corazón cuando escucho estas verdades o esta realidad en mi vida? ¿Qué produce su amor en mí? Y ahí aparece en nuestra pantalla qué significa este versículo 1. En primer lugar, nos señala nuestra identidad. Soy hijo de Dios. Por otra parte, nos señala el propósito. No pertenezco a la familia del mundo. Por eso el mundo no nos conoce. Por eso el mundo nos desecha y nos ve como extraños. Por otra parte, ¿qué produce su amor en mí? Gozo. ¿Por qué? Porque contemplo su gran amor. Y cuando tú ves a alguien que te está amando como lo hace Dios, eso debería de producir en ti y en mí gozo, alegría, felicidad. También su amor en nosotros debe de producir seguridad. No debo de dudar de cómo me ve o de cómo me tratará. ¿Cómo te sientes hoy cuando ves el gran amor del Padre hacia ti?
¿Cómo te sientes en esta mañana? ¿Estás dudando de cómo te tratará? Por otra parte, también su amor produce en nosotros adoración genuina. Él me amó y llamó sin merecerlo. Por lo tanto, esto me hace rendirme delante de Él. El mundo no los conoce. Esto es lo que nos dice este versículo. El mundo no nos conoce y está en tiempo presente. Y mis hermanos, seremos desconocidos ahorita. En pocas palabras, seremos rechazados porque no pertenecemos a este sistema. Si nosotros hiciéramos algo distinto en estas reuniones, algo parecido a lo que hace el mundo, no tendríamos problemas. Pero, como no estamos viviendo de acuerdo a este sistema, porque no nos guiamos de acuerdo a este sistema del mundo, vamos a ser desconocidos, rechazados por este mundo. Veamos lo que dice Juan 15 del 18 hasta el 27 y ve conmigo entendiendo lo que leemos. Si el mundo os aborrece, sabed que a mí me ha aborrecido antes que a vosotros. Si fuerais del mundo, el mundo amaría lo suyo. Pero porque no sois del mundo, antes yo os elegí del mundo. Por eso el mundo os aborrece. Acordaos de la palabra que yo os he dicho. El siervo no es mayor que su Señor. Si a mí me han perseguido, también a vosotros os perseguirán. Si han guardado mi palabra, también guardarán la vuestra. Mas todo esto os harán por causa de mi nombre, porque no conocen al que me ha enviado. Si yo no hubiera venido ni les hubiera hablado, no tendrían pecado, pero ahora no tienen excusa por su pecado. Dura situación es esta. El que me aborrece a mí, también a mi Padre aborrece. Si yo no hubiese hecho entre ellos obras que ningún otro ha hecho, no tendrían pecado. Pero ahora han visto y han aborrecido a mí y a mi Padre. Pero esto es para que se cumpla la palabra que está escrita en su ley. Sin causa me aborrecieron. Pero cuando venga el Consolador, el Espíritu Santo, a quien yo os enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, Él dará testimonio acerca de mí. Y vosotros daréis testimonio también, porque habéis estado conmigo desde el principio. Esta verdad que menciona este versículo 1 es porque no le conoció a Él en el tiempo pasado, porque no fueron conocidos de Él desde el principio. El mundo no sabía quién era porque no estuvo con Él desde el principio. Mis hermanos, el sistema de este mundo ha sido creado y sostenido por corazones caídos, perdidos y diseñado para su propio ego. ¿Cómo estás viviendo tú? ¿Cómo te miran las personas a tu alrededor? ¿Te has dado cuenta que a veces te ven como una amenaza? ¿Te has dado cuenta que a veces te ven como alguien raro, que no merece ser escuchado? Tú y yo tenemos que mirar hacia nuestros corazones y examinarlos. Este sistema del mundo es un sistema de legalismo y antiley divina, y lo vas a necesitar recordar. ¿Por qué? Porque el legalista se siente amado por cuánto y cómo hace las cosas. Por lo tanto, desecha el amor de Dios porque no cree necesitar ese amor o que lo merece porque se sienta digno. El legalista se siente a gusto cantando de las cosas que hace por Dios y no de lo que Dios hizo por él.
Está vuelto loco por cumplir con sus quehaceres que tienen en el templo, más que cantar o escuchar la predicación. Sus fallas en el trabajo no se corrigen porque él puede echarle ganas a portarse bien en otras cosas. Y él se siente orgulloso porque es mejor en su trabajo que otros. En pocas palabras, el legalista no puede decir: mira cuál amor me ha dado el Padre por voluntad propia, porque lo necesito. Por tanto, desconoce el amor del Padre Celestial y desconoce a los que dice llamar hermanos. ¿Qué necesita? Necesita creer el Evangelio de la gracia por los méritos y la vida de Cristo. Pero también está este sistema del mundo que es el antinomianismo o relativista, que se siente amado porque puede hacer lo que quiera y no le pasa nada. Desconoce lo que es el amor de Dios. Esta persona no tiene necesidad de cantar, ni de predicar, ni de involucrarse en la iglesia, ni de ser de testimonio en este mundo. Puede cometer fallas en su trabajo y gozarse de su fraude, creyendo que es amado, sin saber que ha sido abandonado. En pocas palabras, el relativista no puede decir: mira cuál amor me ha dado el Padre, que aparece en la Biblia. ¿Por qué? Porque desconoce al Padre de la Biblia. Desconoce porque no ha sido conocido. ¿Qué necesita? Necesita oír el Evangelio de la Biblia con fe. Por lo tanto, el cristiano sabe que ha nacido de nuevo por medio del regalo de la fe en la persona y obra para una relación y vida eterna con el Padre Celestial. Él vive cantando de la gracia que vino por medio de Jesucristo. Sus fallas son un recordatorio para aferrarse a su gracia y amor inmerecido, confiando de que será corregido, instruido y renovado, por lo que se arrepiente y abandona su mal y adora a Dios por su salvación. El cristiano hace esto y sabe que será rechazado, desconocido para este sistema del mundo, porque vive en las reglas del reino de los cielos, y eso le basta. Esto tiene que ver con el siguiente privilegio que ha recibido como hijo de Dios. Y el siguiente privilegio es ser semejantes a Él. Vayamos a este versículo 2 y con detenimiento tratando de abrazar estas verdades. Dice: amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. ¡Qué privilegios son estas palabras de Dios! Amados, ahora somos hijos. ¡Qué privilegio! Y no es que Juan quisiera retener a las personas en la iglesia con chantajes o que les quisiera hablar bonito. Él no tiene esta intención. El apóstol le está hablando de nuestra dignidad y de ver presentes de una mayor gloria por venir. Porque así vive el cristiano. Así vive el Hijo de Dios, reconociendo este privilegio. La consumación del glorioso proceso que ha comenzado de nuestro nuevo nacimiento. ¿Qué dice 2 Corintios 3:18? Dice: por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. Si yo te preguntara en esta mañana, si yo te preguntara ahora mismo, ¿cuál es la prioridad de Dios para contigo? ¿Qué dirías? ¿Sabes? La prioridad de Dios para con cada uno de nosotros es que nos parezcamos más a Jesús. Esto desafía nuestra fe
nos pone frente a la realidad y confronta nuestros adentros. Porque pensamos a veces que la prioridad de Dios es que yo sea mejor persona, que yo sea tal vez más paciente, que yo sea alguien más agradable. Pensamos que ese es el propósito de Dios. Y por eso cuando estamos luchando y batallando, decimos, bueno, este mes ya se termina. Seguramente esta situación que está pasando en mi vida, este mes termina. Y ofrecemos esa esperanza a nuestro corazón. O decimos, bueno, con esta medicina seguro se acaba mi problema. O con este trato se soluciona mi situación. Con esta oración, estas cosas que están sucediendo pasarán. Con la lectura de la Biblia, seguro llegará ese bien que estoy esperando. Mis hermanos, si hay algo que tenemos que entender es que el Señor no tiene la misma agenda que nosotros. No podemos escribir en su calendario. No podemos cambiar su plan o determinación. Pero sí podemos apegarnos, o sea, confiar a la verdad de que somos amados por Él. De que somos sus hijos. Esta situación que estamos atravesando ahorita como iglesia, con esta situación de los sellos que nos pusieron, muchos dirían, bueno, con oración, con ir a hacer trámites. Mis hermanos, tenemos que entender algo. Dios es soberano, Él es Señor y Él tiene toda autoridad. ¿Será fácil? Será lento, pero será en su momento. Por eso tú y yo tenemos que recordar esta verdad. A lo mejor no podemos cambiar su horario, no podemos cambiar su calendario, pero sí podemos apegarnos a la verdad de que somos amados por Él. Las verdades de nuestra realidad futura no se centran en nosotros o en ser mejores personas o ser cualquier cosa. Mis hermanos, este es un argumento sobre que los cristianos están en una constante transformación. No es una mejor versión de nosotros, sino una mayor claridad de quién es Él. Y esto afecta nuestro legalismo y nuestro relativismo. Tú y yo tenemos que ser conscientes de esta gran verdad. ¿Por qué? Porque el legalista quiere ser la mejor versión de sí mismo para Dios. Quiere sobresalir. Desprecia el poder del evangelio, desprecia a los hermanos y dice, ¿cómo va a ser salvo si no tiene mucho que ofrecer? Desprecia a los huérfanos y a las viudas porque no tienen nada que ofrecer. El relativista se siente que no necesita ser la mejor versión de nada, que es amado por lo que es y como es. Por lo tanto, desprecia el poder del evangelio, desprecia a la iglesia, la bondad, la generosidad, a los pobres, a los huérfanos, a las viudas. ¿Qué es permanecer más? ¿Qué es parecernos más a Cristo? ¿Cómo se ve que voy de gloria en gloria en mi vida? Que voy pareciéndome más al Señor, que voy de victoria en victoria. Tú y yo necesitamos buscar algunos ejemplos que nos ayuden a aclarar esta situación. ¿Y qué pasa cuando estamos en desaliento o en depresión? ¿Cómo responde el legalista? ¿Cómo responde la persona liberal? Cuando una persona está deprimida, el moralista dice, estás quebrantando las reglas, arrepiéntete. Y ahí te deja. En la culpabilidad,
En cambio, el relativista dice, lo único que necesitas es amarte y aceptarte como eres. Aceptarte a ti mismo. La verdad es que fuera del Evangelio, el moralista trabajará en la conducta y el relativista en las emociones. Y solamente se tratarán las superficialidades y no el corazón. Si presuponemos que la depresión carece de bases filosóficas, el Evangelio nos llevará a examinarnos y dirá, algo en mi vida se ha vuelto más importante que Dios. Un pseudo salvador, una forma de justificación por las obras. ¿Qué está pasando en mi corazón? Necesito la ayuda del Señor. El Evangelio nos dirige a abrazar el arrepentimiento y no meramente a emplear nuestra voluntad frente a las superficialidades. O por ejemplo, en la sexualidad, ¿qué piensa el moralista? Bueno, si él ve el sexo como algo sucio, o por lo menos como un impulso peligroso que arrastra constantemente al pecado. Así lo ve el moralista. No hay que hablar de eso. El relativista, el pragmático, lo considera meramente un apetito biológico y físico que necesita ser satisfecho. El Evangelio nos dice que la sexualidad se supone que debe reflejar la entrega de Cristo de sí mismo. Su entrega fue total, sin condiciones. De igual modo, no debemos buscar intimidad cuando no entregamos el resto de nuestras vidas. Si nos entregamos sexualmente, también debemos de darnos legal, social y personalmente. El sexo es para vivirse solo en la relación permanente, total y comprometida del matrimonio. Así vivimos de gloria en gloria. ¿Cómo estás tú en esta área? ¿Ya hay un acta de matrimonio? ¿Qué piensa la persona moralista con respecto al dominio propio? Bueno, ellos dicen que controlemos más nuestras pasiones por temor al castigo. Este es un acercamiento basado en la voluntad. Los relativistas nos indican que nos expresemos para descubrir lo que nos conviene, para descubrir qué está pasando en nuestro corazón. Deja que tu carne haga lo que tenga que hacer para que veas, ¿no?, cuán malo eres o cuán necesitado estás. Este acercamiento se basa, obviamente, en la emoción. Pero el Evangelio nos señala que la gracia gratuita, indestructible de Dios, nos enseña a decir no a todas nuestras pasiones. Simplemente necesitamos escuchar la palabra de Dios. Nos da nuevos apetitos y afectos. El Evangelio nos lleva al acercamiento integral de la persona que comienza con la verdad llegando al corazón. Pero ¿qué hay de la alegría y el humor? Bueno, el moralismo desgasta la verdadera alegría y el humor porque el sistema nos obliga a tomar nuestro yo en serio. O sea, nuestra imagen no puede ser tan alegre. No puedes tener tanto humor porque tienes que guardar la apariencia, tu reputación. ¿Pero qué pasa con el relativista? El pragmático. Bueno, por otra parte, esa persona tiende hacia el pesimismo en el transcurso de la vida debido al cinismo inevitable que crece de la falta de esperanza para el mundo. ¿Qué dice? Al final, el mal triunfará porque no hay juicio ni justicia divina. Si somos salvos por la sola gracia, esta salvación es una fuente constante y sorprendente de deleite. Nada es mundano ni irrealista acerca de nuestras vidas. Es un milagro que seamos cristianos y el Evangelio, que crea una humildad valerosa, debe darnos un sentido mucho más profundo del humor y la alegría. No tenemos que tomarnos demasiado en serio a nosotros mismos y estamos llenos de esperanza para el mundo.
En pocas palabras, el cristiano vive en el nuevo sistema del reino de los cielos, pero vive en una constante guerra contra sus pasiones, contra el sistema del mundo. Basa su victoria en lo que Cristo logró para ahorita y lo que logró para nuestra eternidad. Este privilegio no viene sin ser hijo de Dios, sin ser amado. Pero hay un tercer privilegio. Y este tercer privilegio es esperanza que purifica. 1 Juan 3:3 dice de esta manera: y todo aquel que tiene esta esperanza en Él se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Si todo termina en el verso 2, bueno, nos veríamos desesperados y avergonzados, como dice el versículo 10 y el versículo 28 de esta primera carta del capítulo 2 de Juan, que dice: y ahora vosotros, hijitos, permaneced en Él, para que cuando se manifieste tengamos confianza, para que en su venida no nos alejemos de Él avergonzados. ¿Cuál es tu esperanza? ¿Dónde está tu esperanza? Ve qué dice este versículo. Nos habla de tener, no de lograr esperanza, no de buscar esperanza en Él, sino de poseer esperanza en Él. Es enfático y demostrativo. Y es enfático y demostrativo en Cristo. O sea que tu esperanza la posees en Él. Y qué bueno que mi esperanza de ser transformado, de estar de gloria en gloria, es en el Señor y no se basa en mi comportamiento, porque sé que mi comportamiento no es suficiente. En pocas palabras, la esperanza de ser cada vez más como Cristo no radica en la constancia o las fallas que tengo, sino en una persona, la persona de Jesucristo mismo. Esto significa adoración genuina, confiar en Cristo y solo Cristo. Eso es glorificar su nombre. Pero esta esperanza en Cristo es una esperanza que me purifica, pareciéndome más a Él. Ve lo que dice Donald Carson, que él escribe: el Evangelio se presenta generalmente no solo como verdad que debe de recibirse y creerse, sino como el mismo poder de Dios para transformar. Mis hermanos, si hay algo que debo entender, es que tengo suciedad y necesito limpiarme de ello. Necesito y deseo limpiarme de esa incredulidad que me posee, porque tú eres puro. Así dice la Biblia. Esa impaciencia de que mi hermano no vaya rápido en su transformación es un reflejo de que necesito purificarme. Y miramos al cielo diciendo a veces: Señor, apúrale un poquito más con la transformación de mi esposa, de mi esposo o de mis hijos. Pero si es con nosotros, le decimos: tenme paciencia. Necesitamos purificarnos de ese pensar, purificarnos de nuestra apatía en leer la palabra. Si dices: es que me gusta cantarle al Señor, pero orar no me gusta tanto, tienes que darte cuenta de tu falta de deseo por Dios mismo. El caminar con integridad es un deseo, no por ser mejor, sino por la revelación del que es puro. Nuestra transformación es el cambio que nos recuerda que al final de esta travesía el Padre nos está esperando. Mis hermanos, ¿es posible llegar al cielo sin dinero, sin salud, sin ropa elegante? Pero no sin ser purificados. Debemos apropiarnos de la justicia y el perdón en la sangre de Cristo cada día. Este memorial que tomamos en esta mañana es un recordatorio para nosotros cada día. ¿Recuerdas que hablamos de los gnósticos que pensaban que el cuerpo era malo y lo que había que arreglar era el alma nada más?
No es así para con los hijos de Dios. Ellos son transformados aún en su manera de vivir, de actuar, de comer, no por ser mejores o tener un alma buena, sino por tener a Cristo y en Cristo un ejemplo de vida. La próxima semana hablaremos del pensamiento y la actitud de los gnósticos, pero hoy solo quiero que salgas, no con la idea de reprimir el comportamiento de tus hijos con unos varazos o regaños o quitándole el celular. Necesita ser purificado en la esperanza, ¿quién es Cristo? ¿Le hablas de Cristo? ¿Le predicas a Cristo? ¿Le muestras a Cristo? ¿Adoras a Cristo? Hoy quiero que tú salgas de aquí con esta mentalidad, no de que quieras controlar a tu esposa o a tu esposo con la culpabilidad por lo que hizo mal, sino de darle la esperanza para que se purifique a sí mismo y sea puro en el Señor. No te vuelvas indulgente contigo mismo. No pagues tus males con buenas acciones. Sé limpio en Cristo. Asume tu culpa. Arrepiéntete y espera la manifestación de la misericordia del Padre. ¿Eres amado? Por favor, vayamos esta semana, no queriendo purificar al gobierno, o a nuestros jefes, o a las personas a nuestro alrededor con bibliazos u oraciones superficiales. Esas oraciones de Señor, te pido porque ellos cambien su actitud, que ellos hagan bien las cosas, o que dejen de hacer lo malo, que dejen de robar. Hermano, hermana, purifícate a ti mismo en la esperanza que posees en Él. ¿Cuáles son los privilegios que tienes como hijo de Dios? Soy amado por el Padre, seré semejante a Él y tengo esperanza que me purifica. ¿Son solo para el futuro estos privilegios? ¿Son solo para el presente? ¿O son parte de nuestra eternidad? Yo te invito a que medites en estas palabras, que repases estos 3 versículos e indagues en tu corazón cómo estás viviendo. Oremos. Amado Dios, en este tiempo te damos gracias porque tu palabra es viva, es eficaz, y hoy, Señor, ha hablado a nuestros corazones. Ha sido difícil porque esta situación que hoy vivimos nos sacó del ordinario. Pero, Señor, tú has estado obrando en nuestros corazones porque no pueden quitar lo que hay para nosotros, esos privilegios que tú nos has dado. Señor, tú nos amas, tú deseas lo mejor para nosotros y haces lo mejor por nosotros. Gracias, Dios, por ello. Gracias porque tú nos amas de tan grande manera. Pero también gracias porque seremos semejantes a Cristo. Seremos semejantes a Él. Esa es la promesa y esa es la realidad de cada uno de tus hijos. Seremos semejantes a Él. Este proceso que ha comenzado en cada uno de nosotros no ha terminado. Y gracias, Dios, por ello. Porque hay otro privilegio que nos has recordado en esta mañana. Que tú nos has dado esa esperanza que purifica. Y esa esperanza es en Él. No la poseemos en un cajón, no la tenemos guardada en un cajón, no la tenemos por las cosas buenas que hagamos. La tenemos porque Cristo vino y Él se dio por nosotros y se dio para nosotros. Y hoy podemos tener esta comunión contigo. Señor, ayúdanos a vivir acorde a tu voluntad, acorde a este nuevo sistema de la familia tuya. Gracias, Dios, por ello. En Cristo Jesús. Amén. Muchas gracias, hermanos. Dios les bendice.